No, Buenísimo. pero, ah, Profe. Acá estamos. bueno, empieza la parte de reconocimiento, detección de fallas en alternador. Comprobaciones de un alternador. Antes de comprobar cada elemento del alternador de forma individual, deberá efectuarse una limpieza de los mismos, eliminando la grasa, polvo y barro, sin usar disolvente, simplemente frotándolo con un trapo. Mis dos pelotas. Hay alternadores que tienen mugre y le pasan un trapo y se les recaga de risa en la cara. ¿Y qué le Claro. pasás? Nafta. Es lo mejor, ¿no? Lo que Pincelada le con pasa a nafta. cualquier ser humano en este planeta. Y Alcohol después te lo lavas isopropílico. todo y tira. Bueno, si querés gastar un montón de alcohol isopropílico y te sobra, genial. No, pero yo le Paga sacaría Bet. todo lo grueso con nafta y después lo último, ya con eso. La última No está pasadita. mal, pero el isopropílico dejalo para aire acondicionado, no lo sé el pedo acá. El isopropílico te No. sirve mucho para aire. Para limpiar los caños de aire, Mm, ahí sí te viene perfecto. Si tenés alcohol isopropílico, le llenás los caños de alcohol. Si tenés que hacer un ujú. desarme o algo y hubo grasa, o sea, hubo viruta en los caños, le llenás los caños de alcohol y le metes una soplada con aire. Queda Ahí, flama. para esas cosas, dejate el alcohol. No, yo iba a comprar tiner universal, tampoco la pavada. Eso, si le va a pasar a tener un universal es lo mismo que le pasa en nafta, o sea, estás ahí. Porque si no, realmente no lo van a limpiar. A eso voy. Más allá de lo que diga lo que diga el manual, es lo que pasa día a día, No es la realidad. tal cual. Durante el desmontaje se observa que no existan roturas, deformaciones ni desgastes excesivos. Antes de proceder y desmontar el alternador, primero hay que sacar las escobillas para facilitar el trabajo e impedir el deterioro de algún componente. Comprobación del rotor. Comprobar la ausencia de grietas en el eje y en las ramas polares, y en las masas polares, perdón, así como la ausencia de puntos de oxidación en los mismos. Las muñequillas de apoyo del eje sobre los rodamientos deben ofrecer buen aspecto y no presentar señales de excesivo desgaste en las mismas. Limpiar los anillos rozantes con un trapo impregnado en alcohol, el colector, debiendo presentar una superficie lisa y brillante. En caso de aparecer señales de chispeo, rugosidad o excesivo desgaste, deberán ser reemplazados o repasados en un torno. Si tiene tolerancia todavía, lo repasan en el torno. Si no, tienen que reemplazar. Por medio de un ohmómetro, comprobar la resistencia de la bobina inductora, aplicando las puntas de prueba sobre los anillos rozantes, y nos tendrá que dar un valor igual al recomendado por el fabricante, como valor orientativo de 4 a 5 ohms. También se mide el aislamiento de la bobina inductora con respecto a masa, es decir, con respecto al eje. Para ello se aplica una de las puntas del ómetro sobre uno de los anillos rozantes y la otra punta sobre el eje del rotor. Nos tendrá que dar una medida de resistencia infinita. En la escala más grande que tiene el tester de resistencia, creo que está entre 2 y 20 megaohm promedio, de los que tenemos en el curso, debería darles 1 punto. ¿Ven? Ahí tienen, con las dos puntas del ómetro, la resistencia del inductor, y entre cualquiera de los anillos colectores y la carcasa, en la medición más alta de resistencia, tiene que dar 1 punto. ¿Sí? Si el valor de la resistencia obtenida está por debajo del valor especificado por el fabricante, indica que existe un cortocircuito entre espiras del bobinado. Si la resistencia es elevada, indica alguna conexión defectuosa de la bobina con los anillos rozantes.
Si el ómetro no indica lectura alguna, resistencia infinita, significa que la bobina está cortada. Está hablando en las 3 de la medición del bobinado, ¿eh? Vieron que yo les hablé recién, algo del ómetro, tiene que haber infinito. Eso es entre el rotor y la carcasa, Ajá. para comprobar la aislación. ¿Sí? No se confundan con esto. Si ustedes van a medir el rotor, que saben que tiene que medir entre 5 y 6 ohm, no les puede dar infinito porque tenía cortado. Estamos todos de acuerdo. De darse cualquiera de estas anomalías, es conveniente cambiar el rotor completo, ya que cualquier operación en el mismo es contraproducente para el buen funcionamiento de la máquina. Comprobaciones del estator. Comprobar que los arrollamientos situados en el estator se encuentran en buen estado, sin deformaciones y sin deterioro en el aislamiento. Por medio de un ómetro, comprobar el aislamiento entre cada una de las fases y masa. Por medio de un ómetro, medir la resistencia que hay entre cada una de las fases, teniendo que dar una medida igual a la recomendada por el fabricante, teniendo que dar un valor orientativo entre 0,2 y 0,35 ohms, según el tipo de conexionado de arrollamiento, estrella o triángulo. Las medidas deben ser iguales entre las fases, no debiendo de dar una resistencia infinita. Esto indicaría que el bobinado está cortado. Yo le probé esto el otro día, me di la resistencia no me daba mal, me daba 0,20, 0,30. Y también repetí la medición respecto a la carcasa para verificar que está aislada. También ¿Eso lo probé medí con Alan. en ohm, profe? Esta medida que les estaba dando es en ohms. Sí, si vos querés medir aislación de dos terminales y lo pones en ómetro en la medición más alta que hay y te da circuito abierto, quiere decir que no hay ninguna relación ahí. Están Ah, aislados. perfecto. Hay más de 20 mega ohm, están aislados. Ellos lo entienden así. Yo tengo otra forma de probarlo que es con una lámpara de 21 watts. Esa para mí es la clave. De hecho, en el taller de lo de Silvio, Martín, yo los probaba así. Los probaba con Le una ponía lámpara. un poco grande. Tal cual, tenía un cable de batería Sí. con un ojal y adentro tenía un tablero. Martín tenía un motor trifásico, ¿sí? De línea, con un pie. El pie era para levantarlo y bajarlo, tipo tensor. Tenía un soporte arriba del banco donde armaba los alternadores, ponía el alternador ahí, levantaba el motor con el pie, calzaba la correa, bajaba el banco y abría el tablero y tenía una perilla que era para prenderlo y un cable que venía como dispositivo de contacto, como si fuera la luz, la excitadora, Sí. y los probaba con eso. Tenía una lámpara de 21 watts y lo probaba con eso. Es más práctico, es mejor, a veces la resistencia no es tan eficaz y en realidad lo que manda ahí es que se aseguren de que no hay fugas de corriente entre el estator y la carcasa, ni entre el rotor y la carcasa, ¿no? Estamos, en los dos tienen que medir lo mismo. Pero te quedo para el diablo. Sí. Comprobación del rectificador. En la mayoría de los alternadores, el equipo rectificador está formado por una placa soporte, en cuyo interior se encuentran montados 6 o 9 diodos, unidos y formando parte de un puente rectificador hexadiodo o nanodiodo. Hexadiodo si tiene 6, nanodiodo si tiene 9. Utilizándose para su comprobación un multímetro u ómetro para comprobar los diodos, debiendo estar el puente rectificador desconectado del estator. Para la comprobación de los diodos se tiene en cuenta la característica constructiva de los mismos y es que según se polarizan dejan pasar la corriente o no la dejan pasar. ¿Qué van a tener que tener en cuenta acá? ¿Cómo van a conectar la sonda del tester? Porque hay diodos que ustedes van a tener. El diodo
tiene un solo sentido de circulación de la corriente, ¿sí? Usted al diodo le tienen que hacer dos pruebas, en polarización directa y en polarización inversa, ¿sí? ¿Cómo es polarización directa? Ustedes saben que el diodo tiene una parte más positiva que la otra, ¿sí? Por donde entra corriente y otra por donde sale. Agarran el tester, tienen una sonda roja y una sonda negra. La sonda negra es la del común, que es la masa. Entonces, si ustedes quisieran polarizar un diodo en directa, ¿sí? Pondrían la punta roja del tester en la parte positiva del diodo, ¿sí? Y la sonda negra del tester en la parte de salida del diodo. Si les da 0,6, 0,7, 0,50 y largo, está bien, pasa corriente. La otra medición que tiene que hacer es invertir el diodo, ¿sí? Poner la salida del diodo a la parte positiva y la entrada a la parte negativa, y ahí deberían ver 1 punto, ¿sí? Lo que hacen con eso es asegurarse que el diodo no tenga fugas cuando esté polarizado en inverso. En diodos de cátodo base, conectar la punta de pruebas negativa del multímetro a la placa soporte y la punta de pruebas positiva a cada uno de los terminales aislados de los diodos. Cátodo base o cátodo común, la punta negativa a la placa, ¿sí? Quiere decir que tienen la parte negativa en común, ¿sí? Cada uno de los terminales aislados son cada punta de los diodos. Tendrá que mostrar en el multímetro una medida de resistencia muy pequeña o próxima a cero. Esto indica que el diodo conduce, deja pasar la corriente. En caso contrario, si hay una resistencia alta o infinita, indica que el diodo está perforado. Si se invierten las conexiones conectando la punta de pruebas positiva al soporte y la punta negativa a cada uno de los diodos, entonces el valor de resistencia debe ser alto o infinito. Si no es así, indica que el diodo está en corto. Cuando lo polariza en inversa, espera ver que esa resistencia sea muy, muy, muy alta o que en la escala de Megom le marque 1 punto. Para diodos de ánodo base, conectar la punta de pruebas del multímetro negativa al soporte y la punta positiva a cada uno de los terminales aislados. En esta situación, el multímetro nos tendrá que dar una resistencia muy alta o infinita. El diodo no deja pasar corriente. En caso contrario, indica que el diodo está en corto. Si se invierten las conexiones de punta positiva en la placa, soporte y punta negativa en los terminales aislados de los diodos, en esta situación el multímetro tendrá que dar una resistencia muy pequeña o próxima a cero, indicando que el diodo deja pasar corriente. Del caso contrario, el diodo está perforado. Hay en la mesa, en una de las cajoneras de las mesas largas mías, hay diodo. Hágame recordar el viernes que hagamos todas estas pruebas. Si después de hacer las comprobaciones sabemos que un diodo está perforado o cortocircuitado, lo reemplazamos por otro en caso de que se pueda desmontar. Si no es así, cambiaremos la placa soporte entera. Hay alternadores en los cuales es factible reemplazar los diodos individualmente y hay otros en los que no. Tienes que cambiar la placa portadiodo completa. Comprobación de los diodos montados en el puente rectificador. Puente rectificador hexadiodo. Conectar la punta de pruebas positiva del multímetro al borne de conexión de masa del puente y la punta negativa a los bornes de conexión de las bobinas del estator. En cada una de las pruebas la resistencia media debe ser próxima a cero. En caso contrario, indica que el diodo está perforado. Conectar ahora para comprobar los otros tres diodos la punta de pruebas positivas a cada una de las conexiones de las bobinas del inducido y conectar la punta de pruebas negativa en el borne positivo de la salida de corriente. En cada una de las pruebas de resistencia medida debe ser más próxima a cero, en caso contrario indica que el diodo está perforado.
Realizar nuevamente las dos comprobaciones anteriores, pero invirtiendo la punta de prueba. Con lo cual, en ambos casos, el multímetro nos tendrá que dar un valor de resistencia muy alto o infinito si no indica que el diodo está en corto. Acá lo